Boreal Televisión presenta. Estamos de regreso en este Café con Leche, que es el cierre del bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el resto del mundo. Estábamos esperando la conexión con Ray hoy, martes, pero parece que Ray siguió la rumba. Para ver qué nos dice Ray de las cabañuelas en San Martín en la era digital. A ver si él puede mezclar. Que a propósito, ayer se pronosticaba una vaguada para la República Dominicana. Se mantendrán las temperaturas frescas, como dice Jean Suriel, y también habrá lluvia en gran parte del territorio nacional. Ayer hubo amaracos de lluvia aquí en Santiago. Exacto. En La Vega llovió en parte de la línea noroeste, en la cordillera central también hubo lluvia. Eso quiere decir que tendremos un año hembra, como dice, cuando un año hembra. Mira, adelante. Okay, mira, en estos momentos yacen los restos de Joseph Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, en el Vaticano, que fue quien sucedió a Juan Pablo II. Y este señor, ¿verdad?, que merece nuestra reverencia, hizo intentos de tratar de crear código para parar una serie de denuncias graves en la Iglesia Católica que todavía el actual Papa, Jorge Bergoglio, el argentino, está manejando. Es una situación difícil lo que tienen que lidiar estos papas en esta etapa de la vida donde se ha democratizado las denuncias, muchas de ellas ocultas, por horrores, violaciones a muchos ciudadanos que eran seguidores. Por ejemplo, el caso terrible de Marcel Maciel, el cardenal de México, acusado por 40 años, él es creador de los correligionarios de Cristo, acusado de barbaridades en la iglesia, de violaciones, incluso de dar drogas a seguidores suyos de la iglesia y a sus propios hijos. Murió en el 2008 y se dice que el Papa tenía el apoyo del Papa Juan Pablo II, el Papa que murió, porque parece que Juan Pablo II, el Papa polaco... Benedicto fue el que murió. No, Benedicto, sí, acaba de morir, pero fue quien sucedió a Juan Pablo II, el polaco. Se dice que el Papa Juan Pablo II era muy dado a recibir honras, homenajes, y este señor era tan hábil, Marcial Maciel, un delincuente, ustedes me excusan, llevaba unos sacos de dólares al Papa y se arrodillaba. Esas son informaciones que he escuchado y que leí también. Iba de rodillas al Papa, sí, y tuvo su apoyo. El caso de Ratzinger, exacto. La renuncia, él tuvo dos explicaciones esenciales. Una, su salud. Sí. Y la otra, porque él decía que la iglesia tenía una situación en ese momento que él ya no tenía fuerza para enfrentarlas. Sí, muy difícil. Ahí es a donde el colegio cardenalicio elige por primera vez a un papa americano. Latinoamericano, a pesar de que Latinoamérica tiene más católicos que el resto del mundo. Oye, qué contradicción esa. Y este papa latinoamericano, al fin y al cabo, para algunos un poco chévere, porque él es poco tradicional en cuanto a que tú sientes un papa como más humano, como más cerca de la gente, más... Porque hay muchos papas que, como dice la Iglesia Católica, es el vicario, o sea, representante de Cristo en la tierra, por lo tanto queda rodeado como de un aura celestial. Sin abandonar esa condición de sumo pontífice, sin embargo, se dio cuenta que la Iglesia o se había alejado o la gente la podía percibir alejada, sobre todo por esos papados anteriores. Sí. Y es un papa más abierto, más sincero. Él en una entrevista dijo: yo tuve novia. Eso no se lo había oído a ningún papa del planeta. O sea, yo tuve mi novia y qué sé yo qué. Bueno, pero la vocación se impuso al final. Respecto a esas cosas que cometen los religiosos, incluso de alto nivel, obispos y cosas,
es condenable por el hecho de que se supone que no deben hacerlo, pero la gente no debe olvidar que un religioso no es distinto a ninguna otra persona. La única diferencia es que dedica su vida a un propósito que se entiende que no incluye ciertas actitudes, pero son seres humanos, pueden caer en debilidades, no deberían caer porque son muchos años de formación, de reflexión, de estar apegado a normas aceptadas dentro de la iglesia, de un comportamiento ejemplar. Sí. Pero a veces las tendencias humanas en algunos individuos, hombres o mujeres, en el caso de los religiosos, más hombres que mujeres, como pasa en la sociedad, ¿verdad? Bueno, se inclinan por comportamiento, y no solo en la Iglesia Católica. Sí. Acuérdense ustedes de aquel pastor que salía por televisión aquí en el país. Que no solo eso, sino que tuvo asesinato como de una pareja, sí. De una pareja que hizo matar y lo metieron en un tanque a desaparecer, y él hacía llamada desde Constanza mientras que los cadáveres estaban en el sur. Era como para alejarse, para que no hubiera, con toda la alevosía del mundo, pero finalmente se demostró que era. Eso puede pasar, lo cual no necesariamente tiene que desmejorar la imagen de una iglesia como institución. Pero si la institución, porque eso sí, la Iglesia Católica duró muchos años como apañando un poquito eso, pero ya de un tiempo a esta parte, y sobre todo al actual Papa, hay que reconocerle haber enfrentado esa situación, porque eso le ha subido de nuevo el lugar que la Iglesia Católica tenía ante sus feligreses. Yo estoy esperando que haya mujeres sacerdotisas. Eso es un gran reto para la Iglesia Católica, y eso que tú dices de que se ha democratizado una serie de escándalos y abusos, que no es por estar ¿verdad?, queriendo decir cosas que no son o desacreditar a la iglesia. En ningún momento se ha comprobado eso. Bueno, miren, entramos el año 2023 sin código penal, sin reforma a la ley de seguridad social y otros tantos proyectos de leyes que hay pendientes de aprobación en el Congreso de la República. El Código Penal, que de las principales citas que se hacen para no haberse aprobado son las famosas 3 causales, pero a mí me parece en lo personal que la modificación al Código Penal o el nuevo Código Penal tiene implicaciones que también afectan el desempeño político. Claro. Los delitos de cortes políticos son más severas las penas son más severas en muchos renglones, en muchos otros delitos, que no solo es el tema de las 3 causales, para que no se apruebe el código, donde está inclusive un máximo de pena de 60 años. Ojalá que el Congreso de la República pueda, en este año, en lo que le resta de la legislatura, bueno, la legislatura creo que termina el 17 de este mes, para comenzar de nuevo el 27 de febrero, pero que este año no pase sin la aprobación definitiva del Código Penal, que, señores, son más de 200 años que tiene ese código. Que no sea, y usted se imagina que no se ha podido modificar ese código y que solo se hable de las 3 causales. Un código hecho en base a los códigos napoleónicos, que ni en Francia hace muchos años existe. Óigame, ya el derecho francés fue adaptándose a los nuevos delitos. El Código Penal nuestro no contempla delitos de última generación. No. Y ahí hay penalidades de multas que son risibles. Entonces, la prioridad del Congreso de la República, y quizás el legado que puede dejar la actual composición del Poder Legislativo, debe ser el priorizar estos proyectos de leyes que están en carpeta, sacarlos de las famosas comisiones
y la ley de seguridad social ni hablar. El problema mayor nuestro es que violamos las disposiciones o las leyes olímpicamente, y sobre todo la Constitución de la República. La Constitución de la República establece una cantidad de leyes, la del año 2010, que eran mandatorias y nadie le hizo caso. La Ley de Seguridad Social establece que a los 10 años había que revisarla, nadie le hizo caso. O sea, aquí no hay consecuencias para cuando es el propio Estado el que viola, o sea, el que se sale de la legalidad. Y yo no sé si es que la vergüenza era verde y se la comieron los burros, porque al Congreso debía darle vergüenza, no solo a la composición actual, sino a todos los que han estado ahí a partir del año 2010, que la población le reclame, pero usted no ha podido cumplir, sobre todo los presidentes tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que son los llamados a motivar el cumplir con las disposiciones constitucionales, y no lo hacen. ¿Cómo se le puede explicar? Y en estos días hablaba de eso, por ejemplo, a un extranjero, a una persona que no resida y que no conozca la idiosincrasia dominicana, que aquí tenemos un código de hace casi 200 años. Sí. Dirá ese extranjero, pero funciona entonces. No, es que no lo hemos modificado, que aquí hay 90 leyes que son mandatos de la Constitución para complementar esa Constitución que no se han aprobado y que hemos tenido legisladores, o sea, 3 periodos, ya prácticamente 4 periodos de 4 años, y no se ha podido complementar la Constitución del año 2010. ¿Cómo se le explica eso a la gente? Eso es como lo que pasó, si mal no recuerdo, la cédula del 2002. Vencía el 2010, pero resultó, o el 2008, pero resultó que no se pudo hacer la renovación de la cédula. ¿Ustedes no recuerdan eso? Que la cédula estaba vencida, pero tenía vigencia en la República Dominicana. ¿Y cómo usted le explica a un americano, un norteamericano o a un inglés, usted en cualquiera de esos países, que cuando le piden el ID, o sea, el documento oficial de su país de identidad, usted lo presenta y le dice al inglés, pero esto está vencido? O el ¿Pero qué le pasó a muchos Bueno, a mí dominicanos? me pasó en Estados Unidos y me pasó en Europa, que con la cédula vencida, decía, pero que ese documento está vencido. No, pero que está vigente en mi país. Pero ¿cómo puede estar vigente en su país si aquí dice que venció en tal año? ¿Cómo usted le explica eso a una gente? Entonces yo creo que de las prioridades, sin salcochar los proyectos de leyes, el Congreso de la República debe hacer un orden. ¿Qué vamos a dejar en esta legislatura? Sobre todo a los 2 actuales presidentes del Congreso, o sea, el del Senado y de la Cámara de Diputados, que de acuerdo a todo lo que se ha dicho, por ejemplo, Eduardo Estrella, este es el último periodo, salvo alguna otra decisión del presidente de la República como líder del Partido Revolucionario Moderno. Pero el acuerdo que supuestamente se llegó, se cayó una hoja de papel ahí. Sí. El acuerdo que supuestamente se llegó es que a raíz de la elección del bufete directivo del Senado de la República, el año pasado, 2022, que había una especie de rebelión de legisladores, de senadores del PRM, para llevar a alguien del PRM, porque Eduardo es un aliado y ya tenía 2 años. Se llegó a un acuerdo de que este año se le iba a dar otra vez a Eduardo la presidencia del Senado de la República, pero que el año que viene, o sea, este año 2023, el 16 de agosto, la bancada del PRM va a llevar un candidato del PRM. Claro. Porque estamos hablando de un año preelectoral y el año electoral 2024, donde se maneja un presupuesto también. Y igual que supuestamente este es el último periodo de Alfredo Pacheco al frente de la
de la Cámara de Diputados, que se habla de que Pacheco estaría en disposición de aspirar a la alcaldía. Al Senado del Distrito Nacional. Eso es lo que se está planteando. O sea, cesar ahora, en el segundo periodo, entonces se quedaría como un diputado más hasta las próximas elecciones. Exactamente, aunque no es lo políticamente recomendable, porque el que maneja presupuesto, maneja presupuesto. Sí. Claro. Pero de hecho, la mayor preocupación debía ser este año completar esas leyes, sobre todo las leyes prioritarias, el Código Penal, la Ley de Seguridad Social, la misma ley de protección de niñas y adolescentes, tiene muchísimas cosas que hay que modificarlas, que no han dado resultado. Pero ese comportamiento sigue vigente y lo vemos ahora que discutimos aquí con relación a el fideicomiso, que no se incluía la contratación de obra, ¿verdad? Ya se han dado seguridades de que el fideicomiso público la ley de fideicomiso público se va a sustentar en que todas las compras tienen que estar reguladas por compras y contrataciones, por la ley de compras y contrataciones, que eso es lo lógico. Y eso, si no se levantan en los medios de comunicación y otros contestatarios, se hacen los chivos locos y le entregan eso a un grupo de empresarios, oligarcas del país, que se han mantenido siempre, ¿verdad?, llevando dinero para que le apoyen proyectos y haciéndose rico al margen de la ley. Es que de todas maneras iba a ser un problema aunque se aprobara, porque la Constitución establece la igualdad de las leyes para todos. Entonces nada más había que elevar un recurso de inconstitucionalidad a ese aspecto. Y se postergaba la entrada, que yo no creo que le convenía a los promotores de ese proyecto. Otro tema importante que entiendo que el gobierno dominicano debe hacer algo urgente, y es con el tema del Colegio Médico Dominicano y las ARS. Estamos pagando todos diario, mensual, la cuota de seguro, y cuando vamos a recibir una asistencia, una consulta, se nos entrega un recibo que está complicado cobrar. Y eso no es lo que necesita el dominicano, y que este 2023 eso se solucione, porque ya van más de 3 meses que estamos en esta ladera, siempre con lo mismo, y no hay una... Y haciéndose loco. Cada sector ahí. Sí, entonces no se ponen de acuerdo, y entiendo que eso es una necesidad, es una prioridad, y que el gobierno y el presidente, como ha puesto su mano en muchas actividades que se han hecho o muchas situaciones que se han dado, y él ha dicho no, porque esto es así, pues que lo haga, porque entiendo que ya está bueno de nosotros esperar que el Colegio Médico Dominicano y las ARS se pongan de acuerdo, porque no lo va a hacer, y la CISARRIL no hace nada. Entonces el gobierno, el presidente Luis Abinader debe tomar una posición en este sentido y poner las cuentas claras, y que nosotros dejemos de ser los perjudicados, porque al final de cuentas son todos los que estamos asegurados, que estamos pagando todos los meses, y cuando vamos a recibir el servicio tenemos que pagar una consulta, esperar que nos den un recibo, y qué lucha para cobrar ese dinero. Conocemos personas cercanas que le ha sucedido lo mismo y que han pasado un mes y no han podido cobrar, porque primero, no es endosable el cheque que se le hace. Pero para tú cobrarlo, la fila y el trabajo que tienes que pasar, muchas veces el tiempo no es suficiente para tú poder hacer ese trámite. Entonces, presidente, póngase a cuarta con eso. Señores, terminamos por el día de hoy, primer programa del año 2023. Gracias por la atención. Para nosotros, como de costumbre, ha sido un placer estar con ustedes. Esperamos que nos acompañen mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana por estos canales de Boreal Televisión y todas sus plataformas, en Mañana Boreal y luego en este Café con Leche. Miguel Torres, Randy Ortiz, Denny Peralta, Atahualpa Ramírez, aquí en pantalla, Cristian Acevedo, Cookie Ramírez, todo el equipo de Boreal Televisión está listo para recibirles mañana tempranito. Feliz resto del día, que este día que marca el primero laboral del año 2023 sea productivo igual que todo el año, con la bendición y la gracia de Dios. Nos vemos mañana. Muy buen día. Ahora. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.